Pues vamos a ver cómo son los ángulos, cómo se miden y vamos a clasificarlos dependiendo de su forma, posición y suma. Vale, pues ahora vamos a ver qué es un ángulo. Un ángulo es la porción de plano limitada por dos semirrectas que tienen el mismo origen. Los lados del ángulo son semirrectas que lo forman. El vértice del ángulo es el punto común y origen de los dos lados. Ahora vamos a ver cómo medir un ángulo. La forma que vamos a utilizar son los grados sexagesimales, que nos indican la amplitud del ángulo resultante después de dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Por lo tanto, cada parte, imaginando que esto lo dividimos en 360, tendría un grado. Los grados sexagesimales tienen el símbolo de un círculo al lado de cada ángulo. Y un grado equivale a 60 minutos. Y 60 minutos equivalen a 3.600 segundos. La clasificación de los ángulos se divide en tres partes. La primera es la medida de cada uno de los ángulos. El primer ángulo que vamos a ver es el que mide menos de 90 grados, que, como podéis ver, es el agudo. Después tenemos el recto, que es el que el ángulo mide exactamente 90 grados. El obtuso es el que el ángulo mide más de 90 grados. El llano es el que el ángulo mide 180 exactos. También tenemos el convexo, el cual mide menos, un poco más grande, menos de 180 grados. Y por último tenemos el cóncavo, que es el que mide más de 180. La segunda forma para clasificar los ángulos es por su posición. En primer lugar encontramos los consecutivos, que son aquellos que tienen el vértice común y comparten un lado. Como por ejemplo estos ángulos. Luego encontramos los adyacentes, que son los que tienen un vértice común y un lado también. Y además los otros dos son prolongación el uno del otro. Por lo tanto, forman ángulos de 180 grados. Y por último encontramos los opuestos por el vértice, que comparten el mismo vértice. Los lados son prolongaciones unos de otro y son iguales 2 a 2. En este caso, los pares son iguales y los impares también. La última forma para clasificar los ángulos es debido a su suma. Por ejemplo, tenemos los complementarios, que son aquellos ángulos que suman 90 grados entre los dos, como este ejemplo. Y por último tenemos los suplementarios, que como hemos explicado en el apartado anterior, son los que suman 180 grados. Entonces, coinciden con los adyacentes. Y hasta aquí todo por hoy. Los ángulos, esperemos que los hayáis entendido bien. Y ahora a practicar con GeoGebra. Adiós.